a Filadelfia. Y entonces, Filadelfo, digo bien, el nombre. Filadelfo. Y allí estaba y debía ser de la misma edad que mi abuelo, o muy parecida, y hizo amistad con él. Juan, más con Filadelfo que con Manuel Díaz, que era... Y le dijo, oye, cuando acabes ¿qué vas a hacer? Dice, pues voy a poner una farmacia en Belvide. Pues cuando acabes la carrera, te voy a pintar Y así es, la farmacia. Todavía se conservan. Miguel Méndez, el que lo de la conferencia, fue el que me facilitó estas fotos antes de que, no sé cómo pudo entrar, porque creo que vivía un descendiente suyo, porque era difícil poder. Y todavía, creo, fíjate los años que tenía, estamos hablando del 82, ¿verdad? Que de 1882. Esto lo pintó, debía pintar mi abuelo o sus hermanos con él, no sé. Ya 2 años más tarde, pues su hermano dice, mira, estoy cansado de la pensión, no vamos a ir vamos a tener casa propia, pero si no tenemos muebles, le decía Juan, dice, pues no te preocupes, ya me encargaré yo hablo tengo muchos amigos y los digo que que lo voy a hacer luego la pintura de la casa y tal. Así hacía los tratos su hermano. Pero se fueron a vivir al palacio de Villatoya, que había habitación, estaba hasta al lado del palacio. Bueno, para abreviar un poco, el año 85, estábamos hablando del 82 al 85, fue el año del cólera. El año del cólera fue tremendo para toda Europa y en concreto para España. Lo he mirado y parece ser que fallecieron del orden de 300.000 habitantes. Fue una peste increíble. Entonces sí, he visto fotos, he visto grabados y tal, con mascarillas, hacían las mascarillas y se las ponían porque ya sabían que se transmitían. Y esto es lo que decía mi abuelo de aquel año, que en ese mismo año de terror y la muerte de un colérico suponía en aquella época de terror la ausencia completa de amigos y hasta de familiares allegados que los auxiliaran. Huían de la casa afectada como de la muerte, por lo que tuvieron que prestar los 2 hermanos servicios a colocar a su hermano Emilio. Murió primero su madre en enero, la madre de Jerónimo y de mi abuelo Juan, de Emilio, en enero. Luego, en el mismo año, en marzo, creo, murió Emilio, que era más pequeño que él. Y él no querían enterrarle, o sea, nadie, y tuvieron los 2 hermanos que enterrar al hermano. Y Jerónimo se metía, como esa enfermedad parece ser que los daba mucho frío, se metía a la cama con él para darle calor, porque no podía soportar el frío que tenía. Y tan es así que pues el siguiente caer pues fue Jerónimo. Y fallecieron, se quedó solo en el mundo porque no dice nada de su padre, creo que falleció poco después también. Entonces fue muy difícil, la época más difícil que habla estaba soltero, tenía 22 años, 22, y qué camino tomar. Decía él, no sabía qué hacer, para dónde tirar y que... Dice, me quedé en Talavera, dice, porque mi hermano Jerónimo pues contrajo una pequeña deuda de trabajillo. Pues yo te hago trabajo a cambio de lo que fuera, del mueble o de lo que fuera. Para saldar las deudas me quedé en Talavera. Y así hizo. Y un poco después, al año después, a 23 años, se casó con la primera mujer. Mi abuelo estuvo casado 2 veces. La primera, no sabemos si... Mi madre dice que se llamaba Francisca. Los parientes de ella, son Arroyo, dicen que se llamaba Norberta. Bueno, en cualquier caso, aquí tenemos que se casó, sí que sabemos que se casó sobre el año 86. Y fueron años difíciles. Estuvo aquí en Torrecilla de Alajara también, para un militar que era alcalde de aquella época de allí, tal, arreglando la iglesia, el retablo de la iglesia. Luego creo que han cogido un retablo de allí de Talavera, de alguna iglesia que quitaron. Pero ya tenía una niña de 4 años y de meses, y te habla del salario que le dieron, o sea, vivía malamente.
Y en el 84 cuentan que había unos chicos en Talavera, unos jóvenes de buena familia, que habían cogido una iglesia y la querían adaptar al teatro, el Teatro de la Unión. Este cartelito ahí está en el museo también yo me vendí una copia en el museo de Luz de Luna. Y es curioso porque él se ofreció, dijo, bueno, oye, como hacía su hermano, eso es debido a esa costumbre de su hermano de ofrecerse, yo te hago esto gratis, y por tu era gratis, pues lo hace. Enseguida convencía a cualquiera, ¿no? Pero dice más que nada porque darse a conocer. Entonces él, cuando fallecieron sus hermanos, se dio cuenta rápidamente de que el trabajo escaseaba y se dieron cuenta que él no era hijo del pueblo. No sé si eso. Mi primer trabajo fui a Estepona, también un familiar. Y bueno, yo tuve poco tiempo allí, tuve 6 meses, pero sí que noté cierto rechazo. Había un rechazo porque, yo qué sé, si poco trabajo, siempre trabajo nunca ha sido, nunca ha sobrado, sino que, bueno, pues es un decir, que él ya notó que él tiene que darse a conocer. Y curiosamente, aquí, en la parte esta que no lo podréis leer, porque cuesta trabajo leerlo, lo he puesto aquí. En la leyenda dice, tanto el celón de Bocadura como todas las decoraciones que han de estrenarse se deben al pincel del artista de la localidad. No, no era de la localidad, don Juan Ruiz de Luna, Teatro de la Unión. Esto estrenaron la obra Cádiz y la obra Más Maña que Fuerza. Maña que Fuerza. Tuvo que salir a saludar, dice él, y le dieron como regalo un cubierto de plata y 2 gallinas o no sé cuánto, un cubierto para cenar. Dice, bueno, eso no tiene mucha importancia, dice, pero si ya me di a conocer, ya Talavera sabía que yo era capaz de pintar y pintar bien y bueno, pues ganarse la vida. Esta es la foto que me mandó Ana del Castillo, que creo que dio aquí una conferencia, ¿puede ser? Sí, bueno, pues esta foto es de ella, me la facilitó, foto que mi familia, bueno, esto al margen hubo cierto no malestar, a mí me encantó, cuando la vi pues enseguida una partida de cartas entre amigos, coño, se lleva muy bien, porque es natural que estén jugando las cartas ahí en una finca que tiene aquí cerca de Manuel Díaz, pues. Y lo que sí tuve que corregir a Ana de que este es Filadelfio. Este debe ser Manuel Díaz, no sé, pero mi abuelo no es este, mi abuelo es este. por otras fotos que tengo de esa época, en que sí que, bueno, pues es una foto primero de época y muy foto de amigos, porque cosa más natural. Aquí en Belvig, o cerca de Belvig, o la herencia, pues no sé si luego se cambió de médico la herencia, no lo sé. Este también me gusta mucho. Aquí también está con su amigo, divirtiéndose. Mi abuelo es este de aquí, como. Y aquí están, pues, estos señores que no sé quién son, pero que un día de campo. Bueno, y en el 82 ya pone. Él tenía ya mucho trabajo de pintor y no lo quería abandonar, de hecho no lo abandonó, pero tenía tanto que dijo a su compañero Perales, no José Luis Perales, me sale siempre José Luis Perales, que era marmolista y hacía lápidas para los cementerios. Dije, oye, ¿por qué no te vas a Madrid y le preguntas a fulanito, que es donde compraban ellos las pinturas y tal, cómo se hace toda la fotografía? Dice que aprendas tú y luego me lo cuentes. Así aprendió él, lo cuenta él, no. Y pusieron el primer estudio de Talavera de fotografía. Sí que en la feria venían fotógrafos ambulantes, pero el estudio fijo, lo puso en la Plaza de la Vaca, que es una placita que hay en el centro de la planta antigua de Talavera. Ahí va. ¿Ves aquí el edificio ya no existe? El edificio lo tiró la familia Forero y hizo otro que ahora hizo otro, no vamos a decir parecido, pero sí hizo un buen edificio, que es el Conservatorio de Música, lo llaman Centro Madonna o no sé qué. También estuvo la Junta aquí, yo conocía también la Seguridad Social aquí, venimos al médico. Bueno,
El caso es que aquí estuvo unos años en la Plaza de la Vaca haciendo fotos de todo tipo. Tan es así que yo luego llega un poco el libro este de Talavera, no me acuerdo ahora, pero ya me acordaré, de Benito Díaz y otro que es arqueólogo. Y decía que los géneros que trabajaba, pues gracias al trabajo que hizo de tarjetas postales, hizo lo primero unas tarjetas postales, las imágenes que tiene más de 40, bueno, yo las numeraba. Esta es la número 2. Gente saliendo de la Virgen del Prado. Esta no está ni retocada la foto. O sea, no me he atrevido ni a... Gente saliendo de misa, la composición que tiene en la foto, pues es curioso, ¿no? Está muy deteriorada por el tiempo, pero él hizo una colección de tarjetas postales, pues para que la gente mandase las tarjetas por correo. Pues mira, está en Talavera. Y gracias a esa colección y a otras fotos que hizo de Talavera, pues se conoce cómo era Talavera en aquella época, porque había muy pocas fotos, había fotos de ambulantes, de fotógrafos ambulantes, pero no. ¿Ves? Esta es la... si conocéis, ¿quién diría que esta de aquí es la calle Carnicería? La Torre del Reloj Antigua, la muralla que todavía existe, claro, lógicamente. Estas casas ya las han tirado. Y tenían, como todas las calles de Talavera, un albañal por el centro y así los extranjeros que venían siempre les llamaba la atención Talavera lo mal que olía, porque Talavera es muy llana, desde el punto más alto de Talavera al más bajo, no sé si hay 1,5 metros, una cosa así, o sea que iban las pendientes, el agua no corre ni queriendo, y por tanto es muy difícil. Los alcantarillados tienen que limpiar con mucha frecuencia. Hace poco ha habido un problema ahí con la Portiña. Bueno, pues él hizo fotos hay de todas las partes de Talavera, monumentos, ríos, fotos tienes aquí está la 13, la calle San Francisco, aquí un perro, un cerdo, no sé si parece un cerdo, si tiene el rabo así retrocido. Porque aquí en Talavera había la costumbre también, que la cuenta él cuando fue concejal, dijo que esto había que prohibirlo. El cerdo el comunero caminando por la calle, que eso era tercermundista, que había que... Bueno, no sé, pero sí existía, pues como muchos pueblos la calle, ya digo, la calle, pues los edificios, todo, pues se parece a lo de hoy, pero en la Plaza del Pan, si ves aquí no tiene lo que tiene ahora que lo hizo Nivello, la cerámica de Nivello, adjudicaron la Plaza del Pan a Nivello y los jardines del Prado a mi abuelo, para repartir la cosa de... Bueno, el río le encantaba. El río, estos son los molinos de abajo,